Y nosotros continuamos y agradezco muchísimo y me siento además muy contento a Luisa María Alcalde que esté aquí para conversar con nosotros, presidenta nacional del Partido Morena. ¿Cómo estás, Luisa María? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, mi estimado Juan. Oye, ¿cómo te fue el sábado pasado en el mensaje que dio la presidenta Claudia Sheinbaum? Padrísimo. Muchísimas personas vibrante, fueron, ¿eh? Estuvo pues más de 600,000 mujeres, hombres de todo el país. Muy festivo, muy padre, la verdad, como... pues eso, se sentía esta celebración, este cierre de año y sobre todo como acompañamiento a la presidenta, ¿no? Muy bonito, la verdad que fue muy emocionante. Creo que el mensaje de la presidenta fue buenísimo. Coincido. Logró hablar de qué significan los 7 años de transformación, ¿no? Cómo se traducen en la vida cotidiana de la gente. Y también un poco hacer este contraste de lo que representa nuestro movimiento y qué representa el pasado, ¿no? Sobre todo porque no podemos perder de vista que ha habido todo un ambiente generado, creado, artificial, sobre todo en redes sociales, y creo que es importante poner las cosas en su justa dimensión. Y parte de ello es la cantidad de más de 13 millones de mexicanos, 13,5 millones de mexicanos que salieron de la pobreza, yo creo ¿no? que De entrada. Lo que tiene que ver con una política que se ha implementado en los gobiernos de la Cuarta Transformación, que es el aumento a los salarios mínimos, y ya se dio a conocer cuánto va a aumentar para el próximo año, dentro de otros asuntos, ¿no, Luisa María? Sin lugar a dudas, yo creo que son varios los temas que... Ajá. ¿Y cómo van esos temas con respecto a lo que ya es una tradición en México desde los últimos 6 años, que son las campañas adelantadas? Porque todavía falta mucho para la intermedia, pero parece que las aguas se están agitando, Todavía Luisa María. falta ¿No? pero no, fíjate que falta y no. Yo creo que el próximo año se inicia en 2026 con todo, pues ya los preparativos para lo que va a ser una contienda grandísima en 2027, 17 gubernaturas, todas las diputaciones federales, locales más de 65, más de 1,500 municipios. Entonces va a ser una elección muy grande. Creo que nosotros, sin lugar a dudas, tenemos grandes posibilidades, no solo de mantener los gobiernos que hoy tenemos, sino también conquistar otros territorios. La Cuarta Transformación tiene la posibilidad hoy de gobernar Chihuahua, de gobernar Nuevo León, también en disputa incluso algunas entidades federativas que se consideraban, pues digamos, más conservadoras como Aguascalientes o Querétaro. Yo creo que ya rompimos todos esos miedos que pues implementaron entre que si llegaba Morena iba a cerrar los templos o te iba a quitar tu casa. Yo creo que ya la gente es consciente de que eso, pues es toda, ¿no? Casi. Venezuela nos íbamos a bueno, convertir de en Venezuela. ¿no? ¿Quién más que tú sabe perfectamente todas las calumnias que fueron construyendo precisamente para que la gente tuviese miedo? Yo creo que hoy, y justo tiene que ver con lo que informa la presidenta, hoy la gente ya entiende que la Cuarta Transformación y Morena, pues precisamente significa otra cosa, es ir cambiando a partir de... Exacto, reducir la pobreza, reducir la desigualdad. O sea, si tú pones y estableces que en 7 años, fíjate nomás, pasamos de ser uno de los países más desiguales del continente a, en 7 años, el segundo país menos desigual del continente. Y esto con cifras que no son del gobierno de México. Sin lugar a dudas. Y bien lo señalas. De la OCDE, ¿no? De la OCDE. Sí. Y bien lo señalas tú, tiene que ver con apoyar a 8 de cada 10 familias. Tiene que ver con el tema del salario. Yo aquí te traigo, fíjate, una gráfica que sí. Me interesa compartir, porque creo que es una radiografía de lo que es nuestro movimiento y de lo que es el neoliberalismo. Fíjate aquí cómo antes de Miguel de la Madrid estaba en 410 el salario. Empieza el neoliberalismo, obviamente estamos hablando ya de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón. El prianismo, en su pura esencia, derribó el salario. Hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador en 2018 y nuevamente la recuperación, obviamente con la presidenta, ahora anunciando el 13% para el próximo año, ya para llegar a 315, a 440 en la frontera. Cuando llegamos, estaba en 88 pesos. Y estará a partir de enero en 315. Entonces, esto, el poder adquisitivo del salario,
los programas de bienestar, pues realmente es la posibilidad de ir hacia adelante. Obviamente todas las reformas en materia laboral y todo lo que ha significado la inversión en todo el sureste del país, que es una palanca de desarrollo. Entonces creo que estamos pues muy orgullosos de los resultados, pero sobre todo que estos resultados es lo que nos da la posibilidad de tener esta expectativa de triunfo en las entidades federativas donde habrá elección. Entonces, vamos a tener, sin lugar a dudas, un año muy movido, porque nosotros tenemos que llevar a cabo nuestros procesos internos. Y ahí está, me parece, un gran reto para el movimiento y para el partido, porque ustedes son un movimiento partido. Sin duda. Para que, bajo esa frase lamentable, pero que sí es cierta, que dice que el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma, no vaya a transformarse en representantes de un proyecto que es totalmente opuesto a lo que hicieron los gobiernos priistas. Si me permites, vamos a recordar algo que dijo justo el sábado la presidenta Claudia Sheinbaum, un análisis profundo y un examen de conciencia. Que la transformación verdadera no solo es económica y social, también es ética y moral, y para que perdure debe nacer desde el carácter, la honestidad y la convicción de quienes han sido llamados a conducirla. Y ahí está el reto de ver quién está con un movimiento por el movimiento y no en el movimiento por ver que el movimiento le puede jalar para su propio molino, ¿no, Luisa María? Sin duda. Yo creo que nadie está exento a que eso suceda. Y si sucede, se corrige, ¿no? Claro, no, sin lugar a dudas. Yo creo que, nosotros lo que tenemos que tener siempre muy cuidado es no perder la esencia, el rumbo. Nosotros tenemos la gran fortuna de tener liderazgos como el presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. O sea, son claros ejemplos de lo que significa nuestro movimiento, en todo, en su actuar, en su forma de gobierno. Entonces, esas son las guías y eso es lo que nos abre también este camino. Entonces, estos procesos, por ejemplo, de disputa interna, que no significa pleito, sino de que hay varios cuadros que ya tenemos que les gustaría participar. Bueno, nosotros hemos definido que es a través de la encuesta como vamos a definir nuestras candidaturas. Y aquí también... Perdón, ¿una o varias, como sucedió en la interna para la presidencia o para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México u otros estados? Y claro, con la posibilidad de hacer espejos de manera tal que se corrobore el resultado y que no haya dudas, pero que sea la gente la que decide, es decir, no dejar esa decisión en la cúpula, en que yo decido, el gobernador o la gobernadora decide quién la va a suceder. Los caciques, ¿no? Los cacicazgos, ¿no? Yo aquí pongo, yo aquí dedazo, nada. Entonces, son las encuestas, pero también en estas mismas encuestas creo que es también esta prueba en la cual muchos de los que quisieran participar pues tienen que respetar el método, porque lo más importante es el proyecto. No, uno no puede ir pensando que lo importante es uno. No, es que lo importante es que quede yo. No, mi estimada, aquí lo importante es el proyecto. Y el proyecto es para transformar. Y eso significa también, pues, que estas reglas sean respetadas. Entonces, nosotros vamos a llevar a cabo todo el próximo año varios procesos importantes para que los diferentes cargos de elección popular pueda llegar la gente que mayor respaldo tiene del pueblo, no de una decisión, en todo caso, cupular de nuestro partido, ¿no? Y con respecto a males que están enraizados culturalmente en México y que parte del proyecto de transformación es erradicarlos, como el nepotismo, Luisa María, como los abusos, filtros, detectar que esto no suceda, que no se cuele. ¿Cómo lograr eso? Mira, nosotros hemos puesto varias reglas respecto al nepotismo, aunque la reforma constitucional que se logró, obviamente por una propuesta de la presidenta, va a aplicar hasta 2030. Nosotros ya desde 2027 no aceptaremos que sean candidatos ningún familiar directo de los actuales que ostentan el cargo, que sea algún gobernador o que sea cualquiera, presidente municipal, legisladora. No puede haber familiares directos. Ya no sería aceptado por el caso de la comisión de encuestas. Y también eso pues nos fortalece, ¿no? Y obviamente es también una diferencia. Mira, nosotros creemos que hoy la oposición está moralmente derrotada. Esto lo hemos hablado contigo en diferentes momentos. O sea,
Yo creo que nadie lo puede negar, Luisa María, ni incluso la propia oposición que no ha presentado un proyecto. Y por eso la importancia de que dentro de Morena existan los filtros suficientes para que la oposición no se construya dentro de ustedes, al no haber contrapesos ni equilibrios democráticos con otros proyectos políticos, ¿no? Sin duda, los filtros suficientes y también las reglas claras. Yo creo que cuando hay piso parejo y cuando la decisión se pone en el pueblo, entonces ya no puede haber cabida a rupturas, ¿no? Cuando las decisiones son autoritarias, entonces sí, pues bueno, ¿por qué decidiste que fuera tal? Nos cae la pausa, Luisa María, regresamos de allá. Adelante, claro que sí. Volvemos. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias, Luisa María Alcalde, presidenta nacional del Partido Morena, por aguantarnos el corte. Bueno, pues estamos hablando sobre los retos que enfrenta Morena ante también la infodemia que se ha construido desde grupos opositores, no solo de México, sino de todo el mundo. La ultraderecha, que ante la ausencia de un proyecto con el que la ciudadanía simpatice, la prueba está en las urnas, se ha dedicado a construir mentiras y ha tergiversado. Ejemplo de ello es la Ley Nacional de Aguas, que decían que te iban a quitar el agua, que te iban a quitar los terrenos y que a los choferes de las pipas los iban a arrestar, cuando no. Ni siquiera tiene que ver con un asunto de movilidad, sino de combate al robo de agua, ¿no? Entre otras cosas. Ha sido grotesco. Yo creo que es importante señalarlo, hablar de ello, porque en las últimas semanas esto se exponenció, es decir, es una inversión gigantesca, millones de pesos en bots, en una manipulación en las redes sociales que pretenden mostrar una realidad totalmente distinta a la que existe, ¿no? Entonces es toda una... Yo creo que una especie como de manual. Contrataron, como bien sabemos hoy, a estos, según expertos que ya anduvieron en América Latina y que en Argentina y en Brasil y que dicen, según esto, tener el método de cómo desestabilizar un gobierno e implantar un gobierno de derecha. Lo que no entienden es que se vinieron a topar con pared en nuestro país, porque en nuestro país no hay un pueblo inconforme, no hay una juventud que haya un hartazgo. Entonces, no hay eso. Hay una juventud que apoya al movimiento. Puede haber, claro, algunos que piensen distinto, pero es una juventud que hoy entiende lo que se ha logrado en 7 años, que hoy recibe apoyos para estar estudiando, está jóvenes construyendo el futuro. Entonces, es increíble lo que están haciendo en las redes sociales y hay que hablar de ello y hay que ponerlo sobre la mesa. Ahora, creo que se les ha caído el cuento. Mira, ahora con lo de la marcha de la generación Z, todo lo que no eran ni jóvenes, los mismos de siempre, la violencia, pagando gente para golpear policías y ya no decir quiénes estaban detrás. Digo, ahí vimos al propio joven, que fue uno de los grandes promotores y que realmente estaba en la nómina del PAN de la Ciudad de México. Entonces, como no tienen un proyecto... Un martes lo diste a conocer tú, a eso de las 8:50 de la noche con los contratos del PAN. Ahora, nos quedan 2 minutos, Luisa María. Sí. ¿Cómo evitar también darle gasolina a estas narrativas? Hay, por cierto, un audio tuyo en redes sociales que fue tergiversado, en donde hablas del presupuesto a los estados. ¿Quisieras aclararlo en 2 minutitos? Sin lugar a dudas. A ver, siempre tergiversan todo. Nosotros lo que hemos venido planteando es, nosotros no apoyamos presupuestos donde se incrementen los impuestos, donde no haya austeridad, donde hemos visto a una oposición que no apoyó el presupuesto federal de la presidenta y hemos venido planteando que nosotros tenemos que dejar bien claro en las entidades federativas cuál es la diferencia entre nuestro proyecto y el proyecto de ellos. Entonces fue una reunión con legisladores donde planteamos bien esta posición. No es acompañar por acompañar, es decir no cuando se tiene que decir no. Y ese es el punto. Ahí está, nos queda un minutito, Luisa María Alcalde. ¿Qué le dices a los militantes del Partido Morena con respecto a lo que viene y qué les dices a quienes no lo son? Bueno, pues vamos cerrando el año felices porque finalmente llegamos al registro de los 10 millones de militantes. Es una hazaña, tiene que ver con que somos millones los que quieren participar de este movimiento. Hoy también ya casi concluyendo los comités seccionales en todo el país. Hay que seguir organizándonos abajo. Claro que participar en todos los espacios, pero siempre nuestra fortaleza ha sido
dio la organización. Y por supuesto que en general tenemos que seguir informando, porque no vamos a permitir que esta infodemia y esta idea de que la calumnia no mancha pero tizna, porque esa es su ideología, eso es lo que creen y por eso mienten como respiran, pues nosotros tenemos que seguir viniendo a estos espacios y aclarando siempre, porque finalmente es la verdad lo que debe ponerse sobre la mesa en cualquier debate de altura. Y prevalecer. Y la mentira busca no nada más engañar, sino con ella dañar a una persona o una causa. Por eso no hay que caer en ella. Luisa María, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias a ti por invitarme. Volvemos.